Esto es Inconformados. Bueno, bienvenidos a otro episodio de Inconformados. Aquí estamos de nuevo, Agustín Hernández, enfrente mío, y yo, que soy Jacobo Martínez. Y creo que vamos a tratar un tema que a nosotros, como Inconformados, nos preocupa mucho, porque era un poco la base de este canal, la esencia, por así decirlo. Pero antes tengo que advertir que somos conscientes de que este plano alejado nuestro que tenemos pues es un poco soso y yo he estado ya por mi parte investigando para poner un sistema de multicámara que se nos vea un poco más humanos, más cercanos y bueno, más adelante no decimos cuándo ni sabemos cuándo, pero seguramente lo pondremos en marcha para que, pues, que se nos vea un poco más la cara, ¿no? Lo Sí, guapos que somos. sí, claro, hombre, fundamental que haya un primer plano. Yo lo único que diré, hola Jacobo, para los que nos vean por primera vez, y bueno, creo que nunca lo hemos dicho, pero Jacobo es un titán de la puesta en escena a nivel técnico y yo estoy convencido de que va a quedar espectacular. Momento jabón, muchas gracias Sí. por la enjabonada, Sí. pero estoy aprendiendo y me ilusiona a nivel técnico, pero aún queda mucho por andar. Bien, te lo agradezco de verdad. Vamos a ver, 12 pautas para entendernos. Y me explico. A mí personalmente siempre me ha preocupado, y creo que es una cosa que hemos comentado tú y yo muchas veces, a nivel privado, a nivel personal, en conversaciones privadas, que perdemos un poco la perspectiva de para qué sirve el lenguaje, de cuáles en nuestras conversaciones diarias, cuando hablamos con gente, muchas veces nos encontramos con malentendidos o con situaciones incluso incómodas que no sabemos cómo han llegado a desarrollarse, ¿no? Es decir, yo quería decir algo y por qué no se ha entendido lo que yo quería decir. O yo he dicho algo que ha resultado ofensivo. O estaba hablando con una persona y no me interesaba lo que estaba diciendo y he mostrado desinterés. O he dicho algo que ha generado un desinterés patente y me he dado cuenta por el lenguaje no verbal, por las gesticulaciones o porque la persona ha salido corriendo directamente, ¿no? Entonces, yo intento interiorizarlo mucho y a veces lo pienso y digo, joder, si tan claro lo tengo, ¿cómo no lo he hecho, no? Entonces, nos pasa a todos en el día a día. En el día a día nos comunicamos con las personas, pero nos olvidamos de para qué sirve el lenguaje o cómo, mejor dicho, cómo utilizar bien el lenguaje para comunicar lo que realmente queríamos decir y que nos entiendan, o cómo podemos utilizar el lenguaje para que la otra persona sienta que nosotros estamos escuchándole, que estamos prestando atención, que no estamos aguantando el tirón simplemente para alargarnos o para decir nuestra chapa, etc. Y en eso fallamos todos. Tú, yo, vosotros que nos estáis oyendo o viendo y cualquier persona. ¿Y por qué? Pues porque al final intentamos, yo pienso que es una cuestión de pereza mental, ¿no? De que es más fácil, pues a lo mejor decir lo primero que se te pasa por la cabeza o intentar tirar por la calle en medio que plantearte, bueno, voy a recapacitar un milisegundo lo que voy a decir o voy a intentar atender a la otra persona, etc. Entonces nosotros hemos recopilado 12 pautas para entendernos mejor entre las personas. Son muy básicas, se han visto muchas veces, pero nos parece interesante desarrollarlas. ¿Tú qué opinas, Agustín? ¿Crees que nos comunicamos bien? No, me parece... no, para Has nada. tardado, no llevo reloj, pero me ha parecido inmediata tu respuesta. No, en absoluto, claro. A ver, es un problema inherente al ser humano, como casi todos los problemas sociológicos, psicológicos, y creo que no nos paramos a pensar en lo enriquecedor que es, que puede suponer para nosotros una buena conversación, que es un poco lo que trataremos de desgranar en este episodio. Hay que diferenciar bien, que es algo evidente, pero hay que decirlo, entre una conversación y un monólogo o una presentación. Si tú estás presentando algo o eres monologuista profesional o estás haciendo un TED Talk, es una cosa, pero cuando tú interactúas con personas tienes que tener en cuenta determinadas cosas que van a ayudar a que tu conversación sea enriquecedora y la disfrutes de verdad y aprendas a valorar esos momentos, porque como siempre hablamos aquí, lo importante es el tiempo y el tiempo que dedicas a los demás
no solo está relacionado con lo que tú les puedas decir, sino en mayor medida en lo que tú les puedas escuchar. Vamos al tema, vamos directamente al meollo. Punto número 1. Piensa un poco lo que vas a decir. Hablar de lo que estás pensando puede ser imprudente u ofensivo. Importantísimo. Por ejemplo, quienes señalan defectos o situaciones con comentarios negativos que no aportan nada. Ejemplo. Menudas ojeras llevas hoy, ¿no? ¿Qué pintas me llevas? Ese bolso es un poco raro. ¿No has lavado el coche? Esa chaqueta te queda muy grande. Menciona aparte comentarios jocosos entre amigos para pincharse, como los que habitualmente desarrollas tú, que es una de tus grandes habilidades, ¿no? Pinchar de forma imprevista. No, yo tampoco. Y esto ya es digamos que un podio aparte. Mención especial para los defectos físicos. Menudo barrigón me traes. Oye, ¿cómo has engordado? Oye, por ahí ya te clarea. Fíjate tú con lo que tú eras. Nunca me hubiera esperado que... Ese tipo de cosas que son poco positivas, que no hacen fluir positivamente la relación en ningún sentido. Ni para el que lo emite, que puede llegar a arrepentirse, o peor aún, no haber pensado lo que ha dicho y los efectos que ha tenido con la otra persona, contra la otra persona, y sobre todo el que lo recibe, que muchas veces le da demasiadas vueltas, ¿no? Es decir, ostras, lo que me acaba de soltar este cabrón o cabrona, y fíjate, ¿para qué? Qué gratuito, ¿no? Sí, a ver, aquí el problema puede estar en la fina línea, ¿no? Entre lo que tú filtras a nivel de lo que le pueda dañar al otro, ¿no? Entre comillas, que son los ejemplos que has puesto, que hay que ir con cuidado con eso, por supuesto, y la línea, o sea, filtrar a nivel polite, ¿no? Que eso es un poco también peligroso, porque... Cancela la asertividad, que claro, es otro punto que veremos al final. Efectivamente, o sea, al final sí creo que hay que pensar bien, o por lo menos pararse un momento a pensar en lo que vas a decir en cada momento, para ver si en realidad estás aportando a la conversación, si simplemente estás aquí porque has venido a vender tu libro y lo que ha dicho el otro ni lo sabes porque no le estabas prestando rellenando atención. un espacio con una impertinencia. Efectivamente, o simplemente es que no estás siendo asertivo, como dices, y has pasado el filtro polite para caer bien. No tienes por qué preocuparte por eso. Entonces, claro, sí que es un equilibrio ahí en el que tienes que jugar, tú tienes que hablar, pues dar tu opinión. Ser honesto, ¿no? Ser honesto y transparente. Pero sí que hay un ejemplo, que es un ejercicio que se puede practicar para mejorar las conversaciones. Es un ejercicio que parece muy sencillo, pero luego es tremendamente difícil de llevar a cabo porque a todos los seres humanos nos gusta brillar y a todos nos gusta que nos reconozcan. Somos así. Es inherente. Entonces, claro, en el momento en el que una persona te está hablando de cualquier cosa, tú en ese momento ya estás pensando en algo brillante, que tú crees que es brillante. Te estás adelantando, que eso viene luego. Ah, vale, que vas a aportar. Sí. Pero en realidad el ejercicio es no lo digas, pasa palabra. Aunque se te haya ocurrido algo súper brutal y aunque no lo haya comentado esa persona, déjala hablar, escúchala y no vendas tu libro en ese momento. Mejor quedar como ignorante sí, que confirmarlo. No, que en ese momento es que esa persona está brillando, ayúdala, acompáñala. El siguiente punto es, no estés ausente en la conversación, aprende a escuchar. No lo olvides, hablar solo es la mitad de la conversación, de la comunicación, quiero decir. Cuando mantengas una conversación, no estés pensando en otra cosa, pendiente del móvil. Esto segundo es una maleducación absoluta. No cojas llamadas si estás hablando con alguien, a no ser que sea algo muy urgente. No te pongas a mirar a otro lado buscando la salida de la conversación, o por lo menos que no parezca evidente, ¿no? Al final, muchas personas no escuchan con la intención de entender al otro, sino están esperando turno para responder. Mientras el otro habla, cosa que te estará pasando a ti ahora mismo,
ya estás pensando lo que vas a responder. No, es Jaque mate, no puedes contestar nada. Justo lo que he dicho antes, Jaque en mate. realidad, sí. O sea, es verdad que para mí la escucha activa es la clave. Es mucho más importante saber escuchar que saber expresar lo que quieres decir, sobre todo a la hora de relacionarte con los demás y estar abierto a aprender mucho sobre los demás y a escuchar puntos de vista que aunque a ti te parezcan contrarios a lo que tú piensas, muchas veces abren otros caminos y asocian ideas que tú tienes que acaban en algo especialmente positivo. Fantástico. Además, que esto lo hemos hablado tú y yo alguna vez. Yo recuerdo en la comida de Navidad de este año que te dije, ¿cómo aprecio el hablar contigo? Porque me resulta enriquecedor el hecho de que tú primero estés esperando a que yo acabe de hablar, que lo cual es un detalle, aunque te estés cagando lo que estoy diciendo. Y segundo, que para empezar, me interesa lo que estás diciendo o aparentemente te interesa lo que yo estoy diciendo, ¿no? Eso no es tan habitual. Siguiente punto, por no darte turno de palabra. ¿Ves? Y ahí te he cancelado completamente. Esto es una dictadura y Sí, Jacobo es el sí, dictador. sí. Aquí el sillón rojo, ¿quién lo tiene? Yo. Punto número 3. Mantén la comunicación no verbal y el contacto visual. Y luego vendrá un asterisco. Es verdad que la comunicación no verbal nos transmite mucha información, nos da mucha información de si la otra persona está realmente interesada, de si la otra persona te está escuchando, de si muchas cosas, ¿no? Porque además es como un juego de tenis en el que tú dices algo, ves la reacción de la otra persona en tiempo real, en milisegundos, y vuelves a emitir una información basándote en eso, y a veces puede derivar en algo muy malo, una conversación, o en algo muy bueno. Ves que el feedback es positivo y te emocionas y sigues hablando y te aportas por otro sitio tal, y al revés. Ves que la otra persona no está atenta o te mira mal o no le ha parecido bien tu comentario y entonces ya como que te retraes o te enfadas o te pones a la defensiva más agresivo. Entonces, la comunicación no verbal, incluso la proactiva a nivel de facilitar o ser más acordable en la conversación, es muy positivo, ¿no? Ofrece, y leo, señales de retroalimentación. Sí, ajá, te entiendo. Asentir con la cabeza. Yo esto lo hago mucho y demasiado. A veces incluso llega a ser un poco como reiterativo. Pero te sirve para saber que la otra persona te está atendiendo. Y el asterisco que decía al principio, si no estás atento de verdad, si estás pensando en las musarañas y te quieres escapar, por mucho que estés dando ese tipo de señales de forma forzada o ficticia, la otra persona se va a dar cuenta. Hay que hilar muy fino para, en el lenguaje verbal, mantener esa conversación en silencio. Porque efectivamente muchos ajá, muchos sí, muchos no sé qué, tampoco son especialmente positivos. Porque estás cortando un poco el ritmo de la conversación del otro. Entonces, sí que hay que trabajar un poco, o por lo menos hacerle ver que estás en la conversación y que le estás acompañando. Para mí, el efecto claro, siempre lo digo, es el efecto de ojos cristalinos, ¿no? Que es el que estás poniendo tú ahora, que es cuando tienes los ojos que solo te falta que te pasen Sí, los limpiaparabrisas. estaban pasándome caballitos en mi pequeño pony mientras hablabas. Pues eso es. Y además te añado un porque Pues no, eso. no encontraba el momento de decir para pasar al siguiente punto. Bien, siguiente punto. No cortes al hablar. Todos tenemos un amigo o varios Varios. que aún no has dicho A, ya te están cortando y es una maleducación. O sea, directamente, no, es que este punto yo creo que no requiere prácticamente explicación. Y además, sobre todo, si es para ridiculizar o decir algo estúpido sobre lo que la otra persona estaba diciendo. Porque a lo mejor estás diciendo algo que tenías intención de que se escuchara, ¿no? Que suele ser el motivo inicial En la mayoría de por los el casos, que utilizamos el lenguaje, ¿no? Es quiero comunicarte algo y de repente llega ¡ah! O te mete un chiste o te corta tajantemente para decir algo. Y es muy mal educado. Sí. Esto es que no hay un ejemplo en el que digas. Quizás sí hay uno, que es cuando te estás metiendo en un jardín muy gordo. Muy y hay bien. un tío que es un héroe y te corta con algo gracioso para sacarte de ese embrollo. Pero si no, no hay justificación posible para cortar a alguien. En posibles discusiones también, en las que el Buen tono ejemplo. se ha elevado y la otra persona ve que el que está hablando en ese momento puede estar empezando a calentarse demasiado y tú en ese momento cortas
de alguna forma, ¿no? Pero claro, es que son los mínimos casos. Evidentemente cortar, volvemos a lo de siempre, solo viene por gente que, primera, cuando estás hablando solo está pensando en su experiencia y en el ejemplo tan brillante que quiere dar, y lo único que quiere es vender su libro. O sea, Claro, que nada. como cuando alguien, por ejemplo, dice que Windows es una mierda y lo va a explicar y llega un héroe y le salva y le corta para que no dé esa explicación. ¿Y por qué dices lo de Windows? Me suena de haberlo oído por ahí. Siguiente punto. Evita el dogmatismo. Esta casi que me hace carcajada. Tener una conversación implica estar dispuesto a escuchar las réplicas y aportaciones. Es decir, si has iniciado la conversación o estás con un amigo, con un conocido, con un compañero de trabajo, da igual, y estás hablando, es porque estás dispuesto a oír lo que te van a contestar. Si no, para eso hablas con una pared o te vas al Club de la Comedia a hacer un monólogo, ¿no? Incluso cuando sabes a ciencia cierta que la otra persona está equivocada. Y esto da para un melón de capítulo. Tener razón está muy sobrevalorado Sí, en muchos aspectos. demasiado. Saltamos melón. Sí. Las personas dogmáticas suelen, basándonos en el punto anterior, interrumpir al hablar para decir que algo no es cierto, meter su cuña, ser impertinentes, etc. Y al final, pues, tenían como umbral, ¿no? Venían a hablar de su libro y todo lo que tú has dicho no valía una mierda porque lo que querían era soltar su losa, su tablilla de mandamientos y de dogmatismos sobre la mesa. Las personas así, llamemos categóricas, ¿vale? Que es como lo que van a decir no tiene discusión posible, nunca van a tener conversaciones brillantes. Y creo que eso es un poco lo único que puedo decir sobre este tema. Volviendo a todo lo demás, en realidad si tú no estás abierto a escuchar la opinión, escuchar de forma activa, no oír el razonamiento para luego decir el tuyo, que es el que está cargado de razón, en realidad no estás interesado en mantener una conversación. Coge el micrófono, te vas al Club de la Comedia y hablas. Realmente esas personas, si ellas supieran el efecto que producen, intentarían no ser así, porque muchas veces intentamos evitarlas. Porque si yo, por ejemplo, sé que que no tengo ninguna vía de entrada argumentativa contigo, cuando a lo mejor cuando soy un chaval, un adolescente, pues me gusta meterme en peleas quijotescas contra molinos, y a todos nos gusta un poco, esa pelea, ¿no? Sí. Pero cuando te haces más mayor, piensas, ¿yo aquí para qué me voy a meter? ¿Para qué le voy a decir nada a este tipo si yo ya sé que me va a contestar tal? Si sé que no... Da igual lo que le diga, no le va a encajar nada. Con lo cual, ¿para qué voy a abrir la boca? ¿No? Es ¿Para qué perder voy el a tiempo. vocalizar? Sí, sí. A ver, el ejemplo es claro. Lo que has dicho, cuando las hormonas van al volante, está muy bien. ¿Te apetece o porque, mira, porque tú tampoco estás dejando controlar al cerebro, ¿no? Que nunca lo controla en realidad. Pero cuando a ti te interesa un poco crecer o mejorar o incluso, ¿no? Estás abierto a que esas ideas tuyas se asocien con las de la persona con las que estás conversando, que es lo bonito, porque al final es donde de repente dices, ostras, pero esa perspectiva no me la había planteado. Y ahora de repente la mía me sigue pareciendo válida, pero esa también, y entonces de repente sale una perspectiva nueva. Es lo que se suele decir de que las ideas copulan entre sí, ¿no? Entonces, claro, cuando viene uno que sus ideas son macho alfa, pues no hay nada que hacer. Claro, que empiece a hablar esa persona Y ya fin. está. Siguiente pregunta, valga la redundancia, haz preguntas para que se demuestre un interés sobre cuando una conversación fluye, pues lo natural es que surjan preguntas, pero mejor haz preguntas abiertas, no preguntas que parezcan ya en sí mismas una determinación de respuesta, ¿vale? Porque la otra persona primero sentirá tu interés y si las preguntas son abiertas, las respuestas serán mucho más interesantes y sobre todo la persona no se sentirá forzada a contestar aquello que ha intuido que tú quieres que conteste. Este circunloquio es de premio. Todo bien por casa, mucho mejor que ya se os ha pasado el disgusto por el despido, le estás obligando a hablar de una cosa que a lo mejor no quería, ¿no? Sí, también hay que hilar fino.
hay veces que demostrar interés Por un punto en detalle concreto, demuestras que estás interesado en algo de que él. conoces su contexto, que conoces a la persona y que le quieres o lo que Eso sea. es, y le vas a permitir brillar en ese aspecto porque te estás preocupando por él. De nuevo, volvemos al reconocimiento y al final esa persona se va a sentir bien. Igual esa persona en ese momento pues no le apetece hablar y te responde con un y ya está. Punto número 7. Esta es de libro también. Si no sabes algo, admítelo o no hables, ¿no? Ujú. Es imposible ser un experto en todo. Y aceptarlo, hoy en día, cada vez más, no es una muestra de debilidad, sino al contrario. O sea, los cuñadismos empiezan a ser muy molestos y es mejor no hablar si no sabes de un tema. Sí, a ver, todólogos. Todo lo sabe. Sí, es que ese perfil, todos conocemos uno y esta es fácil de resolver en realidad. Simplemente uno tiene que pararse a pensar que no pasa nada si no sabe. De hecho, no es que sea normal, es que es muy positivo que no sepas de todo, porque en realidad eso significa que tienes mucho por aprender. Y aparte que lo normal es no saber de todo. Claro, bueno, es Claro, que o sea, nadie el sabe estado de natural de un ser humano es saber mucho o un poco de algunas cosas y nada de todo. muchas. Claro, entonces al final, pues hay dos tipos de conversaciones. Si tú, por ejemplo, sabes bastante de un tema y estás escuchando una conversación en la que normalmente estos casos se suele dar cuando son varias personas. Es reunión social, Es ¿verdad? reunión social, ¿no? Entonces escuchas a uno Porque en que el tú a tú no te sueles atrever a ese tipo de No, yo suelo mantenerme un poco. invasiones. Sí, entonces cuando escuchas a esa persona y ves que igual lo que está diciendo es equivocado desde tu punto de vista o que lo puedes completar con otras cosas, volvemos a lo de antes. No te entrometas, no hace falta que brilles, pero si no sabes algo y te lo están preguntando, incluso de un tema que domines, es que estamos hablando de la humildad, que es tan valiosa como necesaria. Entonces, claro. Voy a aportar un punto extra a lo que acabas de decir, que generalmente percibimos que si no opinamos de todo vamos a quedar como que no sabemos de cosas, ¿no? Y que nos van a percibir como que ese no sabe. Y es al revés, el que opina de todo y el que parece que sabe de todo, aquí en Valencia decimos totusap, un todo lo sabe, ¿no? Sí, Un- lo sabe. y en inglés es muy parecido, es un know it all. O sea, es el que se tiene que meter en todos los fregados, opinar de todo y tal, y al final consigues el efecto contrario, porque esas personas son percibidas como personas que no son muy fiables en su información, en su forma de expresarse y de emitir como conocimientos, ¿no? Sí, aparte que la singularidad del silencio está infravalorada muchas Vaya, veces. esto, el silencio es para una cosa para practicar Sí. como un deporte de alto nivel. Muy bien, siguiente punto. No compitas con la otra persona en experiencias. Si, por ejemplo, te está explicando la otra persona un problema laboral concreto suyo, pues sí, tú te puedes haber enfrentado. Podría darse el caso, la casualidad de que justo los dos en ese momento estáis atravesando un momento complicado a nivel laboral, empresarial, lo que fuera, o personal, pero espérate, esa persona está exponiendo su problema no para que tú cuentes el tuyo, sino para que sepas lo que está pasando, ¿no? No le contestes explicándole tu propia situación u otras que hayas vivido en el pasado porque ya no viene a cuento. A este respecto es clásico el ejemplo a nivel de salud y médico de las abuelas, ¿no? Yo me estoy imaginando el típico partido de tenis con las sillas a la sombra en el pueblo o en donde sea, o de balcón en balcón. Fulanita le dice a Menganita, pues la semana pasada me operaron de no sé qué. Pues fíjate, porque yo tengo lumbago. Pues no tienes ni idea porque mi hija... Y entonces ya no es lo que le pasa a ellos, sino lo que le pasó a su hija. Y además es que su hija conoce a una que fíjate lo que le pasó, y cuando te das cuenta es como una especie de guerra De total competición, sí, en a muy ver cruzada. quién comenta más experiencias de cosas que les han pasado que pueden no venir al caso. A ver, totalmente relacionado con la necesidad de reconocimiento que comentamos y que yo creo que se desarrolla justo después
de que las hormonas hayan estado dominando nuestro volante, que vendría a ser, siempre se dice de las personas mayores por el tema de las enfermedades, pero lo tenemos que relacionar con que las personas mayores muchas veces pues no tienen tanto contacto social o no están tan acompañadas como las personas más jóvenes, no tienen tanta interacción, entonces a la mínima que pueden intentan que les reconozcan que ellas también o esas personas... Es una llamada de atención, ¿no? Sí, es una Decir, llamada de atención. Que yo, pues oye, que ya tengo una edad y lo estoy pasando mal. Claro, y yo también, ¿no? Pero yo creo que se desarrolla mucho, particularmente en las personas a partir de, no lo sé, me lo invento, 25, 30 años, que ya empiezan a atesorar ciertas experiencias y especialmente en el momento en el que son padres. Ahí es donde más se desarrolla porque es que mi hijo llora mucho por la noche. Uf, tienes que ver el mío. No, el tuyo no le importa. Él te está diciendo que esta noche no ha podido dormir. Entonces, che, por lo menos un poco de respeto y dile, pues, jolín, vaya, es que no lo sé. No hace falta que digas, uff, o si supieras el mío. Él no está buscando eso en ese momento. Claro que no. Es verdad. Intentamos aportar o nuestra experiencia o ayuda no solicitada. Eso también es muy importante. Mucho. Es decir, yo te cuento algo y el hecho de que te lo cuente es una liberación y que te considero un amigo o una persona de confianza. Pero no tienes por qué solucionarme nada. Con que me estés escuchando ya has hecho el 90% de lo que yo pretendía, ¿no? En la mayoría de veces no debes. No debes. Muy cierto. Solo cuando te lo pidan. Muy cierto. O te hagan o te inviten a asesorar. Pero si no, ¿qué haces? Porque tú le estás dando una opinión. Ahí volvemos a lo mismo. Ahí estás siendo tú el dogmático, ¿no? El que estás diciendo, no lo estás diciendo en ese tono. Pero en realidad en tu cabeza lo estás viendo fácil. La solución. Hay muchas veces que viene alguien, te explica un problema y tú en ese momento dices, menuda memez. En tu cabeza, aunque no lo pienses así porque eres una persona respetuosa, pero de repente dices, pues eso se soluciona así, así, pero se lo dices bien, pero en realidad el mensaje es el mismo. Estás diciendo tu problema no vale para nada y solucionarlo así que es muy sencillo. Pues duerme por la tarde, o ponle una peli al niño, o úntale el chupete en coñac. A ver, no, eso no es lo que está buscando. Sí, y además estás delegando una responsabilidad y es un consejo no solicitado, que esto da también para un capítulo larguito. Punto número 9. Intenta no repetirte constantemente. Resulta condescendiente y aburridísimo y además que muchas veces repetimos algo 100 veces porque pensamos que no nos van a entender o que no van a recordar nuestro mensaje y generalmente si lo que acabamos de decir es suficientemente relevante se va a recordar por sí mismo y si no, es mejor que quede en el olvido, ¿no? O que la persona no tenía la atención adecuada, pues no lo repitas, ¿no? A ver, para mí es uno de mis principales hándicaps. Para mí también. Siempre intento, y lo intento mejorar, ¿eh? Remarcar. Sí. Y tú y yo somos además de mucho con sinónimos o con vueltas. Otro, un ejemplo similar, una anécdota y un no sé qué, y al final en realidad la otra persona lleva 2 horas comprendiéndolo y lo único que le apetece es sacarse un moco y tirártelo a la cara. Entonces, claro, hay que ir con cuidado. Estás negando un poco la inteligencia de tu interlocutor. Sí, el lenguaje... Por eso es condescendiente. Sí, la utilización del lenguaje es clave. Está absolutamente infravalorada y es súper importante cómo utilizar el lenguaje y saber manejar un poco el tiempo. Es un ejemplo tonto. La diferencia entre decir no sé si me entiendes o decir no sé si me explico. En realidad es el mismo mensaje, pero es completamente distinto. No sé si me entiendes, eres tonto. No sé si me explico, no lo estoy haciendo bien. Un ejemplo chorra que al final hay que saber utilizar el lenguaje para ser conciso y no aburrir a la otra persona. Y no seguir brillando y brillando, como estoy ahora yo dándole círculos. Has añadido información válida y no era recursivo ni repetitivo. No me lo ha parecido. Y por eso no voy a añadir yo más cosas. Punto número 10. Evita dar demasiados detalles o clases magistrales. En este me voy a poner yo en la picota. En general, nadie está interesado en que des fechas, nombres de gente desconocida que les es ajena o en una descripción de 2 minutos sobre cualquier tema o cualquier lugar o cualquier índole. El exceso de información
en una conversación diaria, por supuesto, llega a aburrir. Y es un error muy frecuente cuando no se tiene en cuenta las necesidades y el interés de quien te escucha. Necesidades, pues que tiene prisa, te las has encontrado en el supermercado. Interés, pues que igual esa persona no está interesada en lo que tú le vas a contar. Y yo qué sé, es una persona. Imagínate que tú le vas a contar a alguien el partido de pádel que tuviste la semana pasada. Es una persona que le importa un bledo el deporte. Y tú vas y ¿qué tal? ¿Qué tal esta semana? Uy, pues sí, nada, estuve jugando al pádel. Ah, qué guay. En el momento que te ha dicho qué guay, ya te ha dado la pista de como, bien, Cierra. siguiente tema, ¿vale? O venga, nos vemos. Cierra al salir. Y tú empiezas, no, porque estuve en la pista de tal y luego ganamos el primer set, pero luego te estás extralimitando. Y esto está relacionado con que la ventana de atención de las personas, de todos, es estrechísima. Y por ahí no entra una tesis doctoral. No entra. Tienes que hacerlo muy bien. Claro, tu capacidad de extractar y de resumir tiene que ser muy buena. Y más cuando no te lo han pedido. Entonces, a mí esto me pasa un montón, ¿no? Que te preguntan por un tema y tú percibes como que hay un interés mayor y como ese tema te encanta y te apasiona, confundes tu pasión con la de la otra persona. Entonces, un tema puede apasionarte, pero puede que la otra persona te haya preguntado solamente por educación, por salir del paso, o porque te conoce y sabe que a ti te gusta eso. Esa es muy buena, sí. A ver, es otro de los hándicaps. Yo ese sí que intento fijarme mucho cuando algún amigo me pregunta por temas que sabe que me apasionan, o incluso cuando la conversación deriva en algún tema que me apasiona. Cuando noto que tengo como la adrenalina en la saliva, ¿sabes? En la que me estoy emocionando, suelo parar. Suelo cortarme y lo suelo decir, de hecho. Pues es un superpoder eso. No, pero bueno, a veces no lo consigo. Pero lo estoy practicando. Pues a mí me metes unas turras bien gordas. Sí, pero bueno, a ti porque, y luego te las devuelvo. Porque a ti no te respeto. Pero vamos, que... Tengo que decir que yo a ti también te dejo bien seco a veces. Bien, pues siguiente punto. Intenta ser asertivo, que es muy difícil, ¿no? Pero muchas veces te librará de más de un problema. Y la otra persona, aunque parezca que no, aunque parezca que podemos llegar a ser bruscos con una respuesta muy asertiva, esto de asertivo que está tan de moda ahora, ¿no? Es una de esas tantísimas palabras que se ha puesto de moda desde el año 2020, después de la pandemia. Sostenibilidad, ecosostenible, asertividad, resiliencia, está para tema. Buena. ¿Vale? Pero el tema de ser asertivo básicamente es ser esencialmente honesto a la hora de plantear tus respuestas en una conversación e intentar pues no ser falso, ¿no? Pero al mismo tiempo ser educado. Es decir, decir las cosas como son o como crees que son, con un punto de educación o de tacto que la otra persona lo perciba como un golpe bien dado y bien empleado, ¿no? Entonces, la otra persona normalmente siempre entenderá y aceptará esa honestidad. En el mayor número de casos, siempre hay alguien que se lo toma mal, ¿no? Una respuesta muy asertiva. Decir no de forma educada, no necesariamente un no como si fuera un castillo, ¿no? Sino decir, bueno, pues mira, fíjate que esta semana, pues tal, pues, pero de todos modos, bien, pero no creo que vaya, sinceramente, no creo que vaya. Me habéis invitado y, oye, es un detalle por vuestra parte, pero no creo que vaya. Mejor que decir, sí, bien, lo más seguro es que vaya, cómo me apetece. Y luego decepcionar a esas personas o quedar como un hipócrita o un falso, ¿no? O para no alargar situaciones, porque muchas veces decimos cosas que no queremos decir por no herir o por no decir la verdad, y lo que hacemos es alargar la agonía Sí. en relaciones personales. Y luego también pues para saber escabullirse o librarse de conversaciones pues con cierta educación, ¿no? Sí, a ver, el filtro polite que hablábamos al principio. Ahora se habla mucho de la asertividad, pero por otro lado todos tenemos un filtro polite en el que todos queremos agradar a todo el mundo y queremos, buscando de nuevo el reconocimiento, no herir o no contrariar a las otras partes. Y a veces es por cobardía.
Y a veces es porque... Bueno, por supuesto. Perdona que te haya cortado. A veces es porque nosotros mismos no somos capaces de enfrentarnos a esa situación y preferimos decir una trola o una mentira piadosa o una cosa suave o una falsa promesa porque no queremos vernos comprometidos a nosotros mismos, ¿no? O en el conflicto. Eso. Evitamos el conflicto. Eso. Sí, ya lo hemos nombrado alguna vez, el libro de Jim Camp, el negociador tan famoso, que se llama De entrada diga no, y que lo recomendamos y que habla precisamente de cómo se negocia de entrada diciendo que no. Último punto. Último punto. Por fin. Muy bien. Sé empático. Lo he dejado para el final porque creo que, a ver, es una cosa que también tiene que formar parte de tu esencia, pero yo creo que la mayoría de personas, excepto que tengamos una derivación más psicopática, Dahmer. Claro, podemos desarrollar un cierto nivel de empatía en una conversación normal. No hace falta que nos pongamos a llorar si alguien nos ha dicho que se ha muerto su perro, ¿no? Pero sí que podemos intentar ponernos en los zapatos de enfrente, ¿no? Oye, a mí no me gustan los animales, pero me has dicho que se te ha muerto el perro, ¿cómo estás? Pues tío, lo siento, bueno, ¿cómo lo llevas? Y luego también hay otra vertiente que es la falsa empatía. Es decir, cuando te das cuenta de que hay un momento de la conversación en el que se te exige que seas empático porque te han dicho algo que parece como muy importante, pero en realidad te importa un coño. Sí, eso pasa a veces. ¿Verdad? Y sobre todo, y aquí voy a hilar muchísimo más fino, esta es una hilada pero muy muy fina, cuando te das cuenta de que lo que te ha dicho la otra persona, que para ella parece tan importante y tan se cae el mundo, a ti te parece una chorrada supina. Porque, claro, no estamos hablando de que te ha dicho que se ha muerto su madre. Estamos hablando de que a lo mejor te ha dicho que se le ha salido el estofado en la comida. Y te lo está diciendo casi con lágrimas en los ojos. En ese momento tienes que fingir un poco de empatía o simplemente aguantar el chaparrón, ¿no? O el tirón. Pero, cuidado, lo que decía antes, la falsa empatía o la condescendencia se nota enseguida. Sí. También la condescendencia cuando alguien te habla de un logro personal o de algo importante para esa persona que a ti también te importa 3 pimientos y un pepinillo, ¿no? Que, ostras, qué guay, cómo mola, tal, no sé qué, y ya pues empiezas a poner cara un poco de Teletubby y la otra persona, a poco que lleve unos cuantos años en el planeta Tierra, se da cuenta de que... Nos damos cuenta perfectamente. Perfectamente, el lenguaje no verbal, evidente. A ver, ser empático... Uno, es para todo el mundo, menos para los que tienen algún tipo de problema cerebral. ¿Cabezas en el congelador? Sí, cabezas en el congelador o comen carne humana. Es perfectamente válido para todo el mundo. Creo que lo anulamos, porque lo asociamos muchas veces a cierto sentimentalismo, ¿no? Que en realidad... mostrar una debilidad. Efectivamente, esa muestra de sentimentalismo nos asocia a personas débiles, ¿no? O menos fuertes. No tienes por qué mostrar esos sentimientos a nivel empático, es simplemente que te pongas efectivamente en los zapatos del otro y que igual para ti que se le haya quemado el estofado es la mayor paridad del mundo, pero igual para él, que en condiciones normales también lo sería, es un detonante que le está haciendo sufrir, porque en realidad es que tiene una carga detrás muy gorda. Con eso debes empatizar, con que él está sufriendo, no con el hecho de que se le haya quemado el estofado. Y que no pasa nada si le demuestras, no pasa nada, no, debes demostrarle empatía y bueno, interés genuino y un poco de cercanía, ¿no? Ayudarle acompañándole. Porque ese grado de empatía sobre algo tonto puede ser simplemente un grado de cercanía. Sí. Mientras que una empatía por algo muy grave puede ser una empatía llevada al extremo en el que tú también sufras por esa persona y que te llegues a casa, imagínate que te encuentras a alguien que te dice que ha tenido un accidente, un familiar suyo, que está devastado, y llegas a casa, se lo cuentas a tu mujer o a tu familia o a tus padres y a lo mejor estás 2 días también reventado, ¿no? Claro. Porque eso es un nivel de empatía llevado al extremo en el que tú sufres como esa persona. Pues bueno, con esto terminamos este episodio. Yo de nuevo he aprendido contigo, Agustín, me han gustado mucho tus argumentaciones y no te he dicho... ¿No ha salido Elon Musk? Ostras, que no sabía cómo colarlo en realidad. Qué memoria, le ha explotado el cohete hace poco. Sí, vaya.
Nada, sigamos. Nada. ¿Tampoco has comentado nada de mi camiseta? No, ya te lo he dicho antes. ¿Puedes leerla? ¿Qué pone aquí? Pone Super Padre. Y Pues sí, es con la tipografía de Super Mario Bros. Y tiene la gorra de Mario y en vez de la M pone una P. Muy bien descrita. Si lo pone, será porque es cierto, lo pone en una camiseta, ¿no? Hombre, no es me como lo cabe que dice la ninguna tele. duda. Si lo ha dicho la tele, será cierto, seguro. No me cabe ninguna duda. Bueno, finalizamos este episodio. Pues encantados de estar con vosotros y esperamos que le deis un poquito a la campanita. Una sola vez nos vale. A suscríbete y que nos sigáis habitualmente. Y nosotros estamos emocionados de estar con vosotros. Y bueno, tenemos unos cuantos episodios por delante, algunas Mucho. ideas. La verdad que hay mucho tema que tratar. Muy bien, Agustín, un placer. Muchas gracias, Jacobo.